Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. Ya está el catálogo del 28 de junio y en este vídeo vamos a ver la primera parte. ¡Comenzamos! Y lo hacemos con la pistola termoselladora recargable. Tiene un sistema de seguridad que la desconecta a los 10 minutos. Funciona con una batería integrada, que no se puede cambiar. No me gusta este sistema, prefiero herramientas con baterías extraíbles. Pero para el precio que tiene, está muy bien. Si haces un uso prolongado podrás usarla con cable, cosa que es una ventaja. Posee luz LED de trabajo y se calienta en 15 segundos a una temperatura de hasta 190 grados. El cable de carga es el del móvil, tipo C. Incluye 6 barritas como estas, que son de 7 milímetros de diámetro, y las podrás encontrar en centros comerciales, ferreterías, papelerías, bazares. Son muy conocidas. Lijadora de 160 vatios por 17,99 euros. Alta eficiencia incluso en zonas de difícil acceso. Cambio de hoja de lija fácil mediante velcro. Función de aspiración integrada con caja de recogida para aspirar el polvo externo. Incluye una caja colectora de polvo, un adaptador para aspirador externo y 3 hojas de lija. Grapadora eléctrica por 24,99 euros, con rueda de ajuste para preseleccionar de modo continuo la fuerza de impacto. Boca de grapado estrecha para piezas finas y para grapar más cerca de los bordes. Para grapas de 15 a 25 milímetros y clavos de 15, 20, 25, 32 milímetros. Con seguro triple. Incluye 500 grapas, 500 clavos y una llave hexagonal. Registrador de datos climáticos por 14,99 euros, ideal para monitorizar zonas propensas a la humedad y sensibles a la temperatura. Se pueden almacenar hasta 32.000 juegos de datos climáticos, inclusive fecha y hora. Incluye soporte de pared con material de montaje. Martillo perforador y cincelador de 1550 vatios por 69,99 euros. Con percutor, apto para hormigón, piedra, metal o madera, con interruptor selector central para todas las funciones y con regulador de velocidad. Portabrocas con sujeción rápida. Cinceles. Tiene 6 modelos diferentes, a 2,99 euros cada uno. Cincel hueco. Tiene una longitud de 25 centímetros, ideal para hacer regatas de preinstalación de luz, de agua, etc. Este ya ha hecho su función. Cincel plano acodado con un ángulo de 30 grados. Su longitud es de 25 y el ancho de la pala 2 centímetros. Ideal para arrancar baldosas y hacer canaletas. Cincel de punta con una longitud de 25 centímetros. No sé para qué sirve, a mí siempre se me queda atascada. Dejar opiniones en los comentarios. Cincel plano acodado con un ángulo de 30 grados, tiene una longitud de 25 centímetros y la pala mide 4 centímetros, ideal para arrancar baldosas. Cincel plano con una longitud de 25 centímetros y una pala de 4 centímetros. Si tuviera que elegir una entre todas, elegiría esta porque sirve para todo. Puedes quitar restos de cemento, hacer regatas, quitar azulejos, vamos, para todo. Cincel para baldosas XL con una longitud de 16,5 centímetros y la pala mide 7,5 centímetros. Recordad que son para sistema SDS y se usa solo en modo percutor sin giro, con movimiento vaivén. Soldador recargable de 4 voltios por 9,99 euros, con potente batería de iones de litio. Diseño ergonómico con agarre de goma y luz LED de trabajo. Fase de calentamiento corta, en 30 segundos alcanza 300 grados. Base con portaesponjas, integrado para limpiar la punta de soldadura. Incluye una punta de soldadura, 10 gramos de estaño para soldar, una base con portaesponja integrado, una esponja, cable de carga USB tipo C. Tornillo de banco universal por 9,99 euros, con una anchura de las mordazas aproximadamente de 78 milímetros. Montaje rápido y sencillo en superficies de trabajo con un grosor de hasta 50 milímetros. Giratorio y oscilante. Mordaza de caucho para la sujeción de piezas delicadas, con cabezal de herramienta intercambiable, mordaza y soportes para tubos.
Medidor láser de distancia 4 voltios por 19,99 euros, con función para cálculo de área y volumen. El láser con un margen de error de más o menos 2 milímetros y tiene un alcance de 50 metros. Cinta métrica de 3 metros con enrollamiento automático y botón de bloqueo. Incluye cable USB tipo C y clip para cinturón. Crimpadora con accesorios por 9,99 euros. Juego de 231 piezas. Y aquí tenemos la crimpadora. Producto muy interesante de uso no profesional, con el que los manitas podemos simplificar nuestros proyectos. Vamos a ver algunas de las cosas que hace esta herramienta. Pelar cables. Con esta rosca regulamos la presión para ajustar los distintos diámetros del cable. Con esta lengüeta ajustamos la longitud del pelado. Vamos a hacer una demostración. Metemos el cable, apretamos y ya lo ha pelado. Útil de corte. ¿Qué es esta zona de aquí? Vamos a hacer una demostración. Metemos el cable, apretamos y ya está. Mandíbulas de crimpado para fastones y otros de varias medidas. En casi todos los electrodomésticos se utilizan fastones. Por ejemplo, el termostato de una nevera. En un interruptor, un condensador de arranque del aire acondicionado o de una nevera, una bomba del grifo de cerveza. Os hago unas demostraciones. La electricidad es un oficio. Tener en cuenta que soy una aficionada que disfruta en su garaje en proyectos personales. Puede que alguna cosa que haga se pueda hacer mejor. Si es así, déjalo en los comentarios, estaré agradecida de aprender. Set de llaves combinadas de carraca, con boca fija y de estrella. Con carraca de 72 dientes, por 8,99 euros. Tienes 3 modelos. El primero de 6 piezas y con tamaños de 8, 9, 10, 13, 14 y 17 milímetros. El segundo de 5 piezas con ángulo de trabajo de 5 grados y con interruptor, tamaños 8, 10, 13, 14 y 17. Tercer modelo de 5 piezas con carraca articulable, con ángulo de trabajo de 5 grados orientable hasta 180 grados, tamaños 8, 10, 13, 14 y 17 milímetros. Juego de cúteres por 3,99 euros, formado por un cúter para alfombras o moquetas, un cúter grande y otro pequeño. Incluye 10 cuchillas de recambio de cada uno. Set de pinzas cocodrilo por 2,99 euros para secciones de cable de 1,5 y 2,5 milímetros. Contiene 80 piezas. Las pinzas de cocodrilo yo las utilizo para electricidad o electrónica. Un ejemplo. Y utilizaríamos el tester. También con una batería. Soporte con ruedas por 9,99 euros. Tienes 2 modelos, uno rectangular y otro redondo. El rectangular lo tenemos aquí. Con un asa. Con ruedas orientables. Y superficie antideslizante. Capacidad máxima de carga 250 kilos. Yo tengo puesto uno en mi taladro de columna. Y sus medidas son 57,5 por 29 por 1,8 centímetros. Y el redondo 38 centímetros de diámetro por 1,8 centímetros. Set de llaves hexagonales con mango en forma de T por 4,99 euros. Ideales para lugares de difícil acceso, con mangos ergonómicos para una alta transmisión de la fuerza. Tienes 2 tipos, 8 unidades de Allen
y 8 unidades de interior hexalobular. Set de machos de roscar y terrajas. Va en una ordenada caja de almacenamiento por 12,99 €. Lleva 21 piezas. Adecuado para acero, metales no ferrosos y plástico, para roscas interiores y exteriores. Las terrajas sirven para hacer una rosca en un hierro. Colocamos la terraja aquí, echamos un poquito de aceite, lo ajustamos y vamos girando. Y los machos se utilizarían, por ejemplo, si quisiera poner este tornillo hexagonal aquí, pues lo primero que haría sería hacer un agujero. Una vez tengamos el agujero, cogemos un macho con una métrica superior a la broca que hemos utilizado. Pondríamos aceite en el macho e introducimos el macho forzando el agujero. Con esto conseguiríamos meter este tornillo hexagonal. Brocas por 2,99 €. Tienes 3 modelos. El primero, para piedra, hormigón ligero y ladrillo. Tienes 5 unidades. El segundo, para madera, 5 unidades. Y el tercero, para chapa de metal y metales ligeros, 6 unidades. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete si quieres conocer herramienta práctica y económica y no te pierdas la segunda parte del catálogo. Un saludo, máquinas. Hasta la próxima.